No puedo más. Mi vida es un infierno. No puedo seguir así. Todo esto es culpa de mi madre. Está completamente trastornada. Tengo que hacer algo. Aunque aún no sé qué. Ella no me escucha. Le hablo y le hablo, pero no reacciona. Me ignora. No sé por qué me está castigando de esta forma. ¿Qué fue lo que le hice? Hola, hola, muy buenas mis apasionados, ¿qué tal? Hoy te traigo una casita espectacular, veréis qué bonita que es, tan entrañable que, no sé, me he quedado, vamos, sin palabras. Así que sígueme y perdonadme porque estoy muy cansada, estamos de viaje y estoy un poco agotada. Se nos ha echado la noche encima y madre mía, me duele todo. Así que vamos para allá a enseñaros esta maravilla. Mirad, esta es una habitación, veréis qué bonita que es, ¿a que sí? Es una maravilla de habitación. Vamos a fijarnos, mirad la lamparita. Wow. Es muy bonita, ¿eh? Mirad la crucecita, qué bonita que es. Wow. Mirad. Me encanta este cabezal. Veréis qué pasada. Qué maravilla el toque este que tiene aquí. Todo de madera, ¿eh? Una madera increíble. Es fuerte, ¿eh? Todavía recuerdo cuando mamá se portaba bien conmigo. Recuerdo su mirada cariñosa, su sonrisa y esa alegría contagiosa que hacía que todas las personas que estábamos a su alrededor nos sintiéramos felices. Aunque siempre estuvimos solas, sí, siempre fuimos ella y yo nada más. Ella me dijo que mi papá se fue a trabajar muy lejos y que no podía vernos, pero que nos quería mucho. Sí, y cuando me contaba esto, sus ojos se ponían rojos y pequeñas lágrimas corrían por sus mejillas. Luego me abrazaba y me decía que me quería. No sé, yo creo que es mentira y que papá es malo. Sí, nos dejó y se fue con otra familia. Eso es lo que creo. Yo no lo extraño, porque ¿cómo puedes extrañar a alguien que no conoces? Pero lo que no soportaba era ver llorar a mi mamá. Nunca olvidaré un fantástico sábado de mayo en 1988, cuando yo apenas tenía 8 años. Fuimos a una feria de antigüedades que habían puesto muy cerca de nuestra casa. Había decenas de puestos que vendían objetos muy antiguos, objetos que nunca me hubiera imaginado siquiera que existían. Eran realmente hermosos y también vendían comida, artesanías y dulces de todo tipo, aunque recuerdo el algodón de azúcar color rosa brillante. ¡Ay, qué rico! Era tan esponjosito. Creo que lo que más extraño es poder comer. Sí, sobre todo dulces. Ahora nunca tengo hambre. Ese día mi mamá y yo recorrimos todos los puestos. Yo iba distraída disfrutando de mi delicioso algodón de azúcar, pero de repente algo llamó mi atención de forma inmediata. Un puesto de antigüedades que estaba lleno de figuras y muñecos muy curiosos. Algo me atrajo de inmediato.
No podía hacer nada para evitarlo. Recuerdo haber tomado la mano de mi mami y arrastrarla casi literalmente hasta allí. Y fue entonces cuando vi por primera vez a Bobby, con su sombrero negro. Hola, Me dijo. Te juro que lo escuché. Te lo juro, el muñeco me saludó. Tienes que creerme. La vendedora era una mujer alta con un vestido largo y pelo rubio recogido con una diadema de colores. Y bueno, ella me dijo: Ay, cariño, veo que Bobby te ha elegido. Pero no tengas miedo. Eres un muñeco mágico, de buen corazón, que solo reacciona cuando se encuentra con niñas buenas como tú. Toma, te lo regalo. Llévatelo a tu casa y cuídalo mucho porque él siempre va a estar ahí para ti. No sabía ni qué decir, así que miré a mi mamá, que con una sonrisa asintió, y yo con un tímido gracias acepté llevarme a Bobby a casa. sé fuerte, cariño. Te hará falta. Bobby te ayudará. ¿Esto es una llave? Oye, qué cosa más rara. Qué cosilla más rara. ¡Hala, mira! Es una botella. ¡Qué alucinante! ¡Hala! ¡Oh, qué bonito! Mirad aquí, las patitas, la pata de arriba. ¡Ah, mirad! ¡Qué mueble! Este mueble tiene que valer una pasta, ¿eh? Mira los tiradores. He abierto los cajones, no hay nada, pero... Mirad. Estoy pisando una madera, a ver si no me caigo, mis apasionados. Yo me enseño la parte de abajo. Es complicado grabar aquí con la mesa tan pegada. Mirad. Os quiero enseñar. Fijaros, qué bonita. Toda rosa. ¿A que sí? Qué bonita que es. Mira, para cortar. ¡Uy, este plato! ¡Qué bonito que es! ¡Hala! Mira, son dos ángeles con una estrella. ¡Oh, pero qué bonito! ¡Fua! Estoy alucinando. Mirad. Yo creo que son amantes de los animales. Porque ahora entenderéis el porqué. Mirad, qué bonito. ¿Aquí qué hay? Bueno, pues aquí no hay nada. ¡Qué pena! ¿Habéis visto, verdad? Cuando llegamos a casa, coloqué a Bobby sobre la mesita de noche junto a mi cama. Le hablaba de mí, le contaba todas mis inquietudes. ¿Cuántas inquietudes puede tener una niña a los 8 años? Bobby me miraba, me escuchaba tranquilo y me daba paz. Cuando acababa de hablar, siempre me decía: No te preocupes por nada, cariño. Todo está bien. Yo estoy contigo. Cuando cumplí 12 años, mamá me hizo una fiesta de cumpleaños en el mismo lugar donde pusieron el mercado de antigüedades. Ahí puso mesas con comida y bebidas y recuerdo que vinieron muchos de mis amigos, acompañados de sus papás, claro. Fue increíble. Cuando comenzó el anochecer, mis amigos empezaron a marcharse y mamá y una amiga suya y yo nos quedamos a recoger todo para volver a casa.
Yo estaba tan emocionada. Necesitaba volver a casa para contarle todo este grandioso día a Bobby. Entonces, escuché el grito de mi madre a la distancia. ¡Emily, hija, súbete a la banqueta! Giré distraídamente mi cabeza para responderle a mi madre, ¡sí, mamá! Y cuando di la vuelta para ver al frente, todo se volvió oscuro. Desperté en mi cama. Estaba muy aturdida. Lo primero que pensé fue en mirar a Bobby, pero no estaba. ¿Qué estaba ocurriendo? Llamé a mi mamá. Grité cada vez más fuerte, pero no obtuve respuesta. Me levanté de la cama y me vi en el reflejo del espejo. Traía puesto un vestido largo y blanco. Me recordó al vestido de la señora del puesto de antigüedades, aquella mujer que me dio a Bobby. Cuando salí de la habitación me encontré a mi mamá en la cocina y estaba llorando. ¿Por qué diablos no respondió cuando le llamé? ¿Y por qué se ve tan triste? Me pregunté. Me acerqué a ella. Tomé su mano y le susurré. Mamá, ¿qué te sucede? Y no obtuve respuesta. No entendía nada. Hablé, grité, lloré y nada. Era como si mi mamá me estuviera ignorando. Y me fui desconsolada al comedor. Ante mi sorpresa, ahí estaba Bobby encima de la mesa. Me acerqué a él y dije su nombre. Bobby, ¿me escuchas? No te preocupes por nada, cariño. Todo está bien. Yo estoy contigo. Las lágrimas volvieron a recorrer mi rostro, pero esta vez de alegría. Mi querido Bobby seguía ahí para mí, sin fallarme. ¿Cuántos platos? ¡Qué maravilla! Ya sabéis que todas estas cositas me encantan. Ahí se puede coger la taza. ¡Ay, mira qué monada! 1893. ¡Ah, qué pasote! ¡Wow! Me encanta. Esta tacita. Todo rosita. ¡Qué bueno! Mirad allí las tazas con flores. Jolines. Pero qué tazas. Ay, estoy alucinada. ¡Qué maravilla! Me digáis, el mueble. Dios mío de mi vida. Vamos a cerrar. Por aquí tenemos, mirad, otro perrito por allí. Y te vienes aquí y más perritos. Ah, no, parecen gatitos, ¿a que sí, mis apasionados? Y esto es que parece una lámpara. Ah, esto no es de estas cositas que pones aquí, las plantitas y eso. En forma pera, qué bonita. Fijaros, termostato. Qué bueno, qué curioso. Es el cepillo. El cepillo, esto aquí pega. Esto no es de los zapatos. Para limpiar la ropa. Y ahora tenemos esto. Qué bonito. Parece un de esto para soplar. ¿Cómo es? Para cuando lo pones en la chimenea. Ah, no me sale. No me sale cómo se llama. Los cajones no hay nada.
Aquí no hay nada. Ay, que nos soltamos, que nos dejamos. Bueno, aquí mis apasionados. O va a ser que está un poquito, el café ahí todo suelto. Otra pedazo de araña que lo flipas. Bueno, aquí ya no hay, ya me llevo unas cuantas arañas. Mirad, aquí hay otra puerta, mis apasionados, ¿veis? Mirad la pedazo de telaraña que hay aquí. ¿Veis? ¡Qué maravilla! Ahí tenemos otra telaraña. Es pequeñita, ¿eh? Como veis, tiene su punto. La tenía muy cuca. ¡Qué maravilla! ¿No os podéis imaginar lo que me gusta esta casa? Nunca supe por qué mi mamá dejó de hablarme. Se había convertido en una persona triste y solitaria, que pasaba todo su tiempo libre en el comedor mirando a Bobby y hablándole a él en vez de a mí. Había dejado de quererme, igual que a mi papá. Mi vida se había convertido en una prisión. No iba al colegio, no veía a mis amigos, no salía de compras ni daba paseos como antes. Había olvidado incluso la sensación de la brisa refrescando mi cara o el sol calentando mi piel. Mi único consuelo era hablar con Bobby. Hoy es un día especial, o por lo menos debería serlo. Hoy es mi cumpleaños número 13 y ojalá por fin mi mamá vuelva a hablarme. Ojalá mamá me prepare una fiesta como la que hizo en mi cumpleaños pasado. Sí, ojalá. Salgo de la cama con mi camisón blanco y me dirijo hacia la cocina, pero mamá no está. No sé, quizás esté en el comedor con Bobby. Iré a ver. No, nada. ¿Me estará preparando una sorpresa? Mientras espero me pongo a charlar con Bobby, que me escucha como siempre. Y bueno, la verdad es que me siento tan suertuda de tenerlo a mi lado. Me quedo mirándolo, en paz, esperando sus consoladoras palabras. No te preocupes por nada, cariño. Ya todo está bien. Ya queda poco. ¿Ya queda poco? En todo este tiempo nunca había escuchado decir a Bobby esa frase. ¿Falta poco para qué? De repente se abrió la puerta de la calle. Era mi mamá. Me lancé sobre ella esperando su abrazo, pero no me dijo nada. No me miró y ni siquiera me abrazó. Y me sentí completamente desconcertada. Bobby está actuando raro y mamá parece seguir enojada. Ay, no. ¿Qué habrá sido aquella cosa tan horrorosa que hice para que me castigue de esta forma tan cruel? Mi mamá se fue a su habitación y ha traído una bolsa de plástico de la calle. Una llama de esperanza se enciende en mi interior. Podría ser... Ay, ¿será que es un regalo para mí? Mamá se comienza a poner un vestido estampado con rosas rojas. Mi vestido favorito. Se ve tan hermosa. Toma la bolsa de plástico y se dirige al comedor. Coloca una silla en medio del salón y abre la bolsa. El corazón me late a 1000 por hora. Por fin mi vida va a ser como antes. Estoy tan emocionada. Pero mi mamá saca una cuerda. ¿Una cuerda? No lo entiendo. Y con mucha calma comienza a hacer un nudo extraño en la cuerda.
Y sé lo que es, lo he visto muchas veces en películas. Entonces yo comienzo a sudar porque sé que algo malo está pasando. Mamá ata la parte superior de la cuerda en la lámpara que hay en el techo, se sube a la silla, se coloca la soga en el cuello, la aprieta y se queda quieta unos segundos. El corazón se me va a salir del pecho. La cabeza me palpita. Me falta el aire. Me estoy mareando. Mamá, ¿qué estás haciendo, mamá? De repente mamá da una patada a la silla, se queda colgando en el aire. Se lleva las manos al cuello, agarrando la cuerda con fuerza. Sus piernas se mueven descontroladas, los ojos se le ponen rojos y se le hinchan, parece como si fuera a explotar. Grito, intento levantarla, lloro desesperada. ¡Mamá! Todo es inútil. No consigo hacer nada, no tengo fuerza para levantarla. Cuanto más lo intento, más se mueve. Agoniza. Y de repente... silencio. Mamá se queda quieta. No se mueve. Está totalmente quieta, con los ojos inyectados en sangre y la mirada perdida. ¿Mamá ha muerto? Mi vida no puede ser peor, porque siento como si me estuviera castigando. Cuando logro recobrar el aliento, me acerco a Bobby. Está en la mesa del comedor, a escasos centímetros del cadáver de mi madre. Lo miro. Necesito respuestas. Bobby, ¿quién me está castigando así? No te preocupes por nada, cariño. Todo está bien. Yo soy tu mamá. Desde el comedor nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Espero que te haya gustado. Dale like, compártelo y nos vemos. Adeu. Creepy. El exitoso podcast de creepypastas en inglés ahora está disponible en español. La fecha de mi muerte es hoy. Las historias más inquietantes y siniestras que han aterrorizado al mundo, ahora en tu idioma. Al final de la calle estaba la silueta de un hombre. Y lo descubriré mirándome fijamente. Búscanos como Creepy en español y suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Los rostros sonrientes me desgarraron la mente. Todas las semanas un nuevo episodio. Historias de fantasmas. No tenemos nada de eso por aquí. Disponible gratis en Apple, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Por fin soy libre. Búscanos como Creepy en español y suscríbete en tu plataforma de podcast favorita.